quiero forjar. Nuestra vida entregamos en aras de Colombia con celo y ardor. Y estas manos que hicieron grandeza, de rodillas no saben pedir. Pensionados de todas las clases, nuestras próvidas manos unir, y con puño cerrado y altivo, defendamos la causa común. No se apaguen las grandes candelas, ni se oculte el humo industrial. Son antorchas perennes que alumbran nuestra huella de lucha triunfal. Pensionados hermanos de angustia, nuestro lema es vencer o morir. Amparados por esta bandera, dignamente podremos vivir. Pensionados de todas las clases, nuestras próvidas manos unir, y con puño cerrado y altivo, defendamos la causa común. Bien, a continuación invitamos al pastor José Huertas, quien hará una oración, una invocación al Todopoderoso. Muy buenos días para todas y para todos. Dios les bendiga. Es para mí un privilegio dirigirme a ustedes para orar y bendecir esta ley que Dios ha permitido que se sancione en el Congreso de la República a través de nuestra cabeza como senador luciente de nuestro equipo, el senador Edgar Espíndola Niño, a quien bendecimos y oramos por él continua y permanentemente. Con todo el respeto que ustedes me merecen, de la concepción que tengan ustedes del Creador, me voy a permitir leer tan solo 2 textos de la epístola del apóstol Pablo. En el libro de los Colosenses dice la palabra de Dios: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por Él y en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, invisibles e invisibles, sean tronos, sean potestades, sean principados, sea todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Es decir, que esta ley que se emite, que se sanciona y que se ora hoy, es porque a Dios le ha placido, porque por Él fueron decretadas todas las leyes sobre la tierra. Y Dios usa hombres legisladores como el senador Espíndola y su equipo, un cuerpo de hombres y mujeres que están detrás de Él. Y a ustedes pensionados decirles que esta bendición en esta ley para Colombia ha sido lo que marcará la pauta. Vamos a orar, cualquiera sea la concepción que usted tenga del Creador, como te dije anteriormente, y vamos a decretar en Él la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre esa ley. Padre, te doy gracias en esta mañana por este privilegio, galardón no dado a todos los hombres, por este privilegio de bendecir la ley 1643 de julio 12 de 2013, Señor, por usar este varón y los legisladores que están en el Congreso de la República, sancionando las leyes para bendición a nuestra nación y por ejemplo y modelo a otras naciones. Hoy bendecimos a todos estos hombres jubilados y pensionados, mujeres y hombres sobre la faz de la tierra colombiana, la tierra de la esperanza que fluye leche y miel. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga. A continuación, 1 minuto de silencio por todos los pensionados fallecidos.
Tengan la bondad de tomar asiento. A continuación, me permito presentar al autor de la ley, al honorable senador Edgar Espíndola Niño, quien actualmente es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, donde viene adelantando un trabajo muy importante en todo el país, en todo lo que tiene que ver con el sistema penitenciario y carcelario. Ha visitado algo más de 36 reclusiones, pero en el día de hoy pues vamos a invitarlo para que haga la instalación formal de la socialización de la ley 1643 de julio 12 de 2013, más conocida como la ley ANPICA. Recordamos que también el honorable senador Edgar Espíndola Niño hace parte de la Comisión Segunda, célula legislativa que se encarga, entre otros temas, de la seguridad y la defensa del país, comercio internacional, relaciones internacionales, entre otros temas. Con ustedes, el senador Edgar Espíndola Niño. Bienvenido. Buenos días a todos y a todas. Me alegra mucho saludarlos esta mañana. Qué gusto poderles ver. Presentarle un saludo especial a los miembros de la Comisión de Notables que están esta mañana reunidos con nosotros, a los presidentes de las diferentes asociaciones de pensionados, jubilados y retirados de Colombia, de la Fuerza Pública, de la Policía, del Ejército, que también están aquí con nosotros esta mañana, y por supuesto a todos los pensionados y a todos los colombianos que siguen esta señal por el canal del Congreso y canal institucional. Desde La Guajira hasta Leticia, desde el Chocó hasta Arauca, le damos un saludo muy pero muy fuerte a nuestros hermanos pensionados que están con nosotros esta mañana, no solamente en el canal del Congreso, sino también en 139 países más, donde llega la señal vía satélite desde aquí, de Luis Guillermo Vélez, del Congreso de la República. Debemos saludar a las confederaciones de pensionados que también han trabajado incansablemente en la lucha de los derechos adquiridos de los pensionados. La CPC, CONIS Privado, por supuesto, que se encuentra aquí, el doctor Guillermito de Farnesio, nos alegra mucho, al doctor John Jairo Díaz Gaviria, que no está en el día de hoy por problemas de salud, pero lo saludamos a él como presidente, por supuesto, de esta confederación de pensionados que recientemente se ha creado, a todos y cada uno de los organizadores también del evento y por supuesto a ANPICA, nuestros amigos, colaboradores que bien tuvieron la idea maravillosa de un día comentarnos de esta iniciativa que hoy estamos felizmente entregándole a todos los colombianos, no como un proyecto de ley, sino como una ley de la República, como una ley que va a beneficiar a todos los colombianos, a las doctoras que nos acompañan, al doctor Rafael como presidente de la Comisión de Notables y por supuesto a los medios de comunicación, a nuestros colaboradores que se encuentran esta mañana aquí en este escenario tan especial donde podemos compartir algunas ideas con respecto a las pensiones, con respecto al adulto mayor, con respecto a los sueños, a las inquietudes que tenemos todos los colombianos frente a ese tema tan sensible, frente a ese tema de las mesadas pensionales, al tema del régimen pensional y por supuesto al tema de la seguridad social. Bueno, en el día de hoy queríamos entregarle a los colombianos en un hecho muy importante. Tan importante es que el Congreso de Colombia lo está transmitiendo por televisión para todos los colombianos, doctor Cediel. Estamos en este momento en un evento sin precedentes, creería yo, en los últimos días. Sin precedentes, ¿por qué? Porque se trata del trabajo que ustedes han venido organizando a través de la Comisión de Notables, del trabajo denodado, permanente de más de 6 años de trabajo, doctor Rafael, en materia de pensiones, permanentemente, con la llama prendida, defendiendo al pensionado colombiano, al adulto mayor, doctor Guillermo Isidro, que usted ha sido uno de los que han inspirado también esa llama para que no se apague, trabajando permanentemente por Colombia, para que el pensionado colombiano, el adulto mayor, tenga efectivamente ese derecho y tenga ese reconocimiento por parte del Estado. Y vale la pena decir que la gran diferencia entre la Constitución del 86 y la Constitución del 91 fue una sola palabra. En la Constitución del 86, la Constitución de Núñez, como se conoce popularmente, el Estado colombiano era definido como un Estado de derecho.
Pero en la Constitución del 91, el Estado colombiano ahora es un Estado social de derecho. ¿Qué significa esas dos concepciones? Una palabra. ¿Cuál es la diferencia, por lo menos en la teoría? Y encontramos que la diferencia, por lo menos en teoría, es que en el Estado de Derecho lo más importante no es el ser humano. En el Estado de Derecho lo más importante son las instituciones, es el Estado, materializado obviamente en sus organizaciones. El hombre simplemente es un seguidor de esas instituciones, un colaborador de esas instituciones. Pero en la Constitución del 91, donde el Estado colombiano es definido como un Estado social de derecho, entonces se invierten los papeles. Y ahora el colaborador ya no es el hombre, sino que ahora el colaborador es el Estado. El ser más importante, por supuesto, es el ser humano, es el ciudadano. En otras palabras, en la Constitución de Núñez, los colombianos teníamos que quitarnos coloquialmente el sombrero o genuflexarle la rodilla al Estado. Ahora, por lo menos en teoría, es al contrario. Ahora es el Estado colombiano el que tiene que quitarse el sombrero o genuflexarle la rodilla al ciudadano, porque es el centro de atención de esta nueva concepción que se llama Estado social de derecho. Y bajo ese modelo de concepción de Estado, el Estado tiene que trabajar armónicamente, por supuesto, para poder proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, para poder acompañar con bienes, con servicios, con atención, todo ese cúmulo de necesidades que los ciudadanos requerimos. Y cuando miramos la atención que el Estado tiene que darle a los niños, que tiene que darle a los trabajadores, que tiene que darle a las madres cabeza de familia, por supuesto encontramos un capítulo muy importante que es el adulto mayor. Es una realidad dentro del Estado social de derecho. Y el Estado tiene que proveer los medios y los mecanismos necesarios para poder acompañar a ese grupo de hombres y mujeres que están definidos ya como personas mayores. Y el Estado entonces tiene que garantizarle el sustento hacia futuro y creó en su momento un sistema de seguridad social donde los colombianos aportan para que con base en sus aportes al final de sus días, cuando ya la fuerza se ha extinguido de nuestro cuerpo, cuando ya no somos tan productivos como en nuestras épocas antiguas, entonces con base en ese aporte, con base en ese ahorro, el Estado ha creado un mecanismo general para poder acompañar económicamente los últimos años de esos seres humanos que hacen parte del Estado social de derecho. Y se llama mesada pensional, y se llaman pensión o salario o asignación de retiro para otros. Pero es un mecanismo que se ha creado para acompañar los últimos días, los días donde ya uno no tiene la capacidad ni la vitalidad para poder ofrecerle al país la fuerza, el empeño y el empuje. Son años dorados, por supuesto, años donde podemos realizar muchos sueños porque ya no tenemos el reto mental de ir a una oficina o a una empresa como se hacía años atrás. Y por eso ahora ustedes se llaman felizmente pensionados. Y por eso los colombianos que trabajaron muchos años, hoy el Estado colombiano le ha reconocido un título que se llama pensionado. Un título que de una u otra forma merece un reconocimiento por parte del Estado colombiano y por parte de la sociedad, pero que tenemos que trabajar incansablemente todos los días para que esos derechos adquiridos que los pensionados colombianos han adquirido, para que los pensionados que con su esfuerzo han logrado, entonces el Estado no los vaya conculcando por la vía de la ley o la Corte por la vía de la interpretación o por las sentencias o los fallos judiciales. La idea es que en un Estado social de derecho, el adulto mayor, el pensionado colombiano, tenga un lugar de preeminencia dentro de la organización del mismo Estado. Que no sea sencillamente, como en alguna oportunidad escuchamos a un gobernante decir, que el pensionado colombiano era un problema. El pensionado colombiano no es un problema. El pensionado colombiano es la reserva moral de esta nación. Porque en sus manos se construyó lo que hoy tenemos. Porque en sus hombros se apoyó lo que hoy hemos construido. Y porque en sus corazones también vibró el anhelo de una mejor nación, de un mejor país. Y por eso ustedes no cejaron esfuerzos para construir lo que hoy tenemos. Por eso una ley de la República habilitó que el último domingo del mes de agosto sea reconocido
en todo el territorio colombiano como el Día del Pensionado. Y por eso esta reunión, como preludio a esa celebración que la Comisión de Notables organizaremos, es un justo homenaje que desde el Estado colombiano y desde una ley que se habilitó, se le haga entonces un reconocimiento en todos los niveles a esa persona, a ese hombre, a esa mujer que lucha incansablemente, que sueña incansablemente, pero que también sufre incansablemente las expectativas de un sistema económico, las expectativas de un sistema legal, que no tiene de una u otra forma la tranquilidad por la inseguridad jurídica a que estamos abocados permanentemente los colombianos con esos cambios de normas y que muchas veces el cambio de condiciones que ponen en vilo y preocupan, por supuesto, la atención del pensionado colombiano. Por eso, desde hace más de 15 años que hemos venido trabajando por los pensionados de Colombia, desde cuando allí en Sogamoso hicimos presencia activa como concejales de nuestra misma ciudad, Sogamoso, a quien le enviamos un saludo a nuestra gente del departamento de Boyacá, porque mi padre, siendo pensionado de Acerías Paz del Río, luchaba hombro a hombro con todos sus compañeros pensionados para que la calidad de vida del pensionado no se deteriorara, sino que al contrario, pudieran tener un mejor estándar de calidad de vida en sus años donde está disfrutando ya del trabajo que había sembrado y que hoy, por supuesto, estaban recogiendo. Y desde allí, desde el Consejo Municipal de Sogamoso, en uno de los primeros acuerdos de ley, de acuerdos municipales que presenté, cuando creamos el Consejo Municipal de Planeación, de mi puño y letra quedó un artículo donde pedíamos, o donde exigíamos mejor, que en los consejos municipales de planeación estuviera una silla reservada para el pensionado colombiano como una persona activa de la sociedad, como una persona que puede aportarle muchísimo al desarrollo, por supuesto, de la comunidad. Y del Consejo Municipal estuvimos trabajando por la lucha del pensionado, allí haciéndole la tutela, allí revisándole el derecho de petición para que las entidades que reconocen y pagan las pensiones pues fueran efectivas, fueran oportunas y hicieran eco a ese llamado constitucional de ser un Estado social de derecho. Y ahora que el Señor nos ha dado la oportunidad de estar en el Congreso de Colombia, no dudamos un momento en seguir trabajando por ustedes los pensionados. Y por eso realizamos hace 6 años atrás nuestra primera convención aquí en el Congreso de la República, donde invitamos a muchas organizaciones pensionales para que hiciéramos un frente común, para que hiciéramos un bloque que nos permitiera identificar las mayores necesidades de los pensionados para traducirlos luego en proyectos de ley que al final del ejercicio legislativo fueran leyes de la República. Y por eso radicamos en su justo momento más de 10 proyectos de ley que tienen que ver con la calidad de vida del pensionado colombiano. Le decíamos al gobierno, como se lo decimos hoy, que es injusto que un pensionado colombiano tenga que pagar cuotas moderadoras para ir a los servicios médicos de salud, que es injusto que un pensionado colombiano tenga que pagar copagos para que le den los medicamentos o le den una cita con un médico especialista o le hagan los análisis de laboratorio, tenga que pagar copagos, por la misma realidad que cuando un pensionado termina o recibe el derecho más bien a una mesada pensional, no recibe el 100% de su salario devengado. En la prima media recibe el 75% del promedio de los 10 últimos años. Está quitando el Estado colombiano el 25% de lo que aportó, del promedio de lo que aportó. Pero si a eso le adicionamos que el pensionado colombiano ya no pagará el 4% como aportes en salud, sino que ahora cuando se gradúa como pensionado, entonces ya no es el 4%, ahora hace las veces de trabajador y de patrono, ahora tiene que pagar el 8% que el patrono estaba pagando como cotización a salud. Y entonces ahora el pensionado tiene que pagar el 12% de su mesada pensional como el aporte de salud. Si a ese 25% que perdió el pensionado le cargamos el 12%, estamos diciendo entonces que de su salario real el pensionado está perdiendo el 37%. 37%. Por eso radicamos un proyecto de ley que busca eliminar los copagos y que busca eliminar las cuotas moderadoras para hacer más viable, por supuesto, y más rentable
la mesada pensional que ustedes devengan mensualmente. Pero no nos quedamos ahí, no nos quedamos ahí. Estuvimos proponiéndole al Congreso de Colombia que un trabajador al momento de pensionarse, su mesada pensional no fuera liquidada en pesos, como hoy pasa. Un pensionado le dicen a partir de ahora su mesada pensional puede ser 1.250.000 pesos o 875.000 o 3.420.000 pesos. Que se eliminara la palabra pesos y que de ahora en adelante la base de liquidación para el pensionado no fuera en pesos, sino fuera en salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Qué lograríamos con ese proyecto de ley? Pues sencillamente que la mesada pensional no pierda poder adquisitivo, porque cuando revisamos las tablas y los incrementos que hace años atrás el gobierno hizo a las mesadas pensionales, encontramos que muchos incrementos que hizo en materia de reajuste pensional están por debajo del índice de precios al consumidor. Y cuando el incremento está por debajo del índice de precios al consumidor, significa que esa diferencia es pérdida del poder adquisitivo. Y si usted hace 15 años podía comprar 10 panelas con su mesada pensional, hoy podría comprar 8.5 panelas porque su plata ha perdido poder adquisitivo, porque los incrementos, como ya dije, que hace el gobierno nunca son superiores al índice de precios al consumidor. Este proyecto de ley tendría la virtud entonces de garantizar que el pensionado colombiano no siga perdiendo más de lo que ha venido perdiendo, sino que se garantice la estabilidad de su dinero en el tiempo, que si el primer mes recibió 3, 4 o 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el último día, incluyendo la prima de la pensión de sustitución, también siga siendo en salarios mensuales vigentes. Esa sería la gran virtud de este proyecto de ley. Y por eso seguiremos trabajando para que este proyecto de ley sea una realidad en el Congreso de Colombia. Por eso seguiremos trabajando para que los empleados de las EMPOS, las empresas de metales preciosos y obras sanitarias, tengan el derecho también al auxilio funerario a que tiene derecho todos los pensionados de acuerdo a la Ley 100 de 1993. La Ley 100 de 1993 consagró en uno de sus artículos, más exactamente el artículo 51, que todos los pensionados sin excepción tendrían derecho a un auxilio funerario, pero quedaron por fuera, quedaron excluidos, por supuesto, este grupo de más de 4.000, 5.000 pensionados que quedaron a la deriva porque esta ley no la cobijó, violentando primero el principio de la igualdad del artículo 13 de la Constitución Nacional, violentando, por supuesto, tratados internacionales. Y lo que hemos querido hacer con esta ley, fundamentalmente, es hacer una justicia con este grupo de pensionados que quedaron, reitero, ausentes del beneficio que la Ley 100 de 1993 les entregó. Por eso la revista Semana hace unos días decía que el senador Espíndola quería meter un mico para beneficiar a las cajas de compensación familiar, para beneficiar a Colpensiones, para beneficiar, por supuesto, a las empresas que tienen que pagar el auxilio funerario. Y quiero decirle que lo que nosotros queremos hacer es tratar de corregir un error que quedó en la Ley 100 de 1993 y darle, por supuesto, el auxilio a este grupo de ciudadanos que quedaron excluidos del auxilio funerario. Por eso queremos y radicamos ya nuevamente el proyecto de ley para que los trabajadores de las EMPOS tengan la oportunidad de recibir el auxilio funerario, pero aunado a eso, que si un familiar o el mismo pensionado compra un plan exequial, entonces no sea incompatible con el auxilio funerario que el Estado colombiano está en la obligación de dar. Porque hoy, si un familiar o el mismo pensionado compra un plan exequial y ese plan exequial le cubre los gastos funerarios, entonces ya el Estado colombiano no le paga el auxilio funerario. Entonces estamos diciendo en la misma ley que el auxilio funerario que compra un pensionado o un familiar no puede ser incompatible con el auxilio que le da el Estado, que el Estado tiene que reconocer independientemente qué póliza o qué plan exequial la persona compra.
Y por eso seguimos trabajando para que la pensión no sea una carga para el Estado, sino que sea un justo reconocimiento para el trabajador colombiano. Y por eso hemos propuesto que la base de cotización para la pensión no sea el promedio de los 10 últimos años. Estamos proponiendo que la base de cotización sea el promedio del último año y que con base en el último año de salario, asimismo, sea la base de liquidación para las nuevas pensiones de los nuevos pensionados. Y por eso seguiremos trabajando incansablemente para defender un régimen que a todas luces tiene una cantidad de enemigos, que es el régimen de la prima media. La prima media que la gran mayoría de todos los colombianos hoy tenemos. Hay que defender la prima media como un elemento importantísimo de la consolidación de lo que es el Estado Social de Derecho. Y que podamos llegar inclusive no solamente a defender la prima media, sino que podamos llegar a la universalización de las pensiones, como pasa en algunos países democráticos y consolidados, respetuosos del Estado Social de Derecho, respetuosos del adulto mayor y del pensionado de su nación. La universalización de las pensiones debe ser un eje que cobije, por supuesto, a todos los adultos mayores en todas las naciones y ojalá en Colombia lo podamos hacer. Independientemente de los años que laboró, independientemente de la edad, una vez la persona cumpla, por supuesto, un estándar de vida que se estipulará entre todos, el Estado tendría la obligación de reconocerle su mesada pensional. Eso haría justicia con los miembros, por supuesto, de toda una sociedad. Ojalá podamos llegar allí, porque muchos países del mundo ya lo tienen. Muchos países del mundo ya tienen la universalización de la pensión y lo que nosotros queremos es que en Colombia también podamos llegar a esa universalización de las pensiones. Pero en tanto que eso se dé, seguiremos trabajando y diciéndole al gobierno colombiano que del Congreso de Colombia y todos los pensionados y todos los trabajadores tenemos el gran compromiso de defender la prima media. Fundamental defender este régimen, que es la garantía que se le brinda no solamente al pensionado, sino también a la viuda. Porque cuando fallece un pensionado, aparece la pensión de sustitución. Gracias a Dios por esa pensión de sustitución. Gracias a Dios que hoy las mujeres viudas o los hombres viudos no quedan completamente indefensos, sino que gracias a esa pensión de sustitución sigue llevando alimento a su casa y a su familia, y a sus hijos que estudian, y a sus hijos discapacitados. Entonces, independientemente de cuántos años viva la persona, el Estado colombiano está en la obligación, bajo el régimen de prima media, de seguir aportando. No así los fondos privados, que simplemente usted hace un ahorro y cuando se le acabó el ahorro, hasta ahí fue. Y si la viuda está pendiente de recibir lo que su esposo ahorró, le dan exactamente lo que ahorró. En cambio, el régimen de prima media le da hasta el último día de su existencia, independientemente lo que haya ahorrado o independientemente lo que haya cotizado o independientemente de la edad que tenga la persona. Por eso hay que seguir defendiendo la prima media. Por eso soy amigo de defender la prima media y seguiré defendiendo desde el Congreso de Colombia a los pensionados, a los trabajadores, defendiendo por supuesto en ellos la prima media, que es un sistema que por lo menos hace justicia con el que trabajó y hoy está devengando su mesada pensional. Por eso le haremos un debate a Colpensiones. Estamos diciéndole hoy aquí a los colombianos que en los próximos días le haremos un debate de control político a Colpensiones, esa institución que se creó para quitar de una u otra forma el seguro social de la mitad, y que la gran mayoría de los colombianos hoy ya están en Colpensiones. Y le vamos a hacer un completo debate porque no podemos entender cómo más de 120.000 tutelas están allí en el escritorio del presidente Colpensiones para que resuelva las mesadas pensionales como si fuera una limosna. Que vamos a que nos expliquen por qué se cambió de un sistema a otro y los salarios de unos funcionarios son exageradamente altos, más que el del presidente de la República, inclusive 2 veces más que el presidente de la República, para unos funcionarios que tienen que cumplir una función social.
El Seguro Social en materia de pensiones lo venía haciendo bien. El Seguro Social en materia de pensiones lo estaba haciendo. Por eso no entendemos cómo en ese proceso de modernización, entonces en cambio de avanzar, nos estemos devolviendo y estemos perjudicando a los pensionados, perjudicando a las viudas que hoy están reclamando un justo derecho por la vía de la tutela, sin que a eso, por supuesto, haya respuesta. Ya para el señor presidente de Colpensiones, un desacato, otro desacato, otro desacato, es el común denominador. Por eso la Corte Constitucional tuvo que intervenir y darle hasta el 31 de diciembre para que resuelva todos los problemas de pensiones que hoy están sobre el escritorio de Colpensiones y no sigan vulnerando derechos fundamentales y sigan vulnerando, por supuesto, los derechos que las Naciones Unidas declararon como derechos universales para todos los seres humanos. Seguiremos trabajando para que ese debate se dé y podamos mejorar, por supuesto, la práctica, la operatividad de una institución que a nuestro juicio no ha respondido